Capítulo 7. La filosofía como ejercicio para la muerte. Salgo de la estación de servicios y ahora realmente no sé dónde estoy. Por lo menos tengo el paquete de papas fritas. Veo a lo lejos una vía de tren detrás de unos árboles. Voy hacia allá, no hay nadie en la calle. Pasan unos autos que no respetan los semáforos, se ve que tienen miedo. Detenerse es morirse, temen la inseguridad como si se pudiera estar seguro de algo. ¿Habrá alguna línea que concatene ideas entre la inseguridad existencial y la inseguridad cotidiana? Hay una naturalización de ciertas evidencias. Sabemos que nos vamos a morir y que la vida es finita, pero también confiamos en el sistema de derecho que garantiza que no es posible que alguien aparezca junto al automóvil y nos pegue un tiro. La ley, así pensada, cumple el objetivo de mantener cierta ficción en funcionamiento, como el paquete de galletitas en las góndolas de la estación de servicio. Se supone que una galletita es comida y que la comida es un bien necesario para la subsistencia, pero en realidad, ¿cuánta mediación ha habido entre la condición existencial de lo humano, que necesita de su propia reproducción, el ingesta de alimentos diarios, y el sistema de capital, que después de milenios de historia culminó en una figura de la organización de la vida social que incluye que la comida deje de ser un medio de subsistencia para pasar a un solo bien para aquellos que lo pueden adquirir, además de haberse articulado en un sistema de consumo con una serie de pasos entre el trigo a este paquete de galletitas que incluyen toda una serie de intermediarios que viven agregando pasos. ¿Qué comemos cuando comemos una galletita? ¿A quién comemos? Pero este paquete es de papas fritas y la inseguridad cotidiana supone cierta disfuncionalidad de la ley que entonces se demuestra como ficción en el sentido de no expresar la naturaleza de las conductas humanas, sino de todo lo contrario. Es que en principio pareciera que la necesidad de la ley aparece porque si me detengo en el semáforo alguien me saca lo propio, incluyendo mi propia vida, pero hay algo que no entiendo. ¿Es mío o no es mío este paquete de papas fritas? La ley está garantizando mi propiedad sobre el mismo, pero hay alguien que me lo quiere sacar, o eso intuyo, o vi muchos noticieros donde cuentan historias de robos de paquetes de papas fritas o de automóviles detenidos en los semáforos. Una cosa que sea mía, porque vivimos en un sistema de derecho bajo un modelo capitalista que hace de la propiedad privada un valor incuestionable, y otra cosa es el planteo filosófico acerca del carácter natural o esencial del capitalismo como expresión de las relaciones entre los seres humanos. Demasiado. Lo peor es que ese automóvil se detuvo donde nadie lo hacía y efectivamente dos chicos muy jóvenes surgen desde la oscuridad y se acercan muy rápidamente sin ninguna duda de su intención. Uno de ellos lleva una piedra bastante grande en su mano, con la cual rompe el parabrisas del automóvil, mientras el otro con un revólver amenaza a la señora, que muy nerviosa se baja y los deja con el vehículo, clamándoles que no la maten. Me veo viendo la escena y me siento encindido y hasta perturbado porque no atino ni siquiera a asustarme. Fue como ver una película que sucedía a pocos pasos. La señora muy nerviosa y me acerco. Creo que en ese estado de nerviosismo de la señora pude asistir a un nexo clave en la inseguridad existencial y la inseguridad cotidiana, el miedo a la muerte. En el Fedón, Platón relata la muerte de Sócrates. Es un diálogo escrito entre las llamadas obras de su madurez, pero que siguiendo una supuesta cronología de la muerte de su maestro, se ubica al final de su vida. Quiere decir que incluye el relato del final de la vida de Sócrates y específicamente su muerte. Platón describe el diálogo y su alter ego, su personaje es Sócrates, ese maestro real que tuvo y que le sirve como protagonista de sus disquisiciones filosóficas. La mezcla de argumentos filosóficos como situaciones concretas en las que se encarnan los debates de ideas hacen del diálogo platónico un tipo de escritura filosófica bastante particular. Hay quienes desconfían de la escritura filosófica en tanto pierden la influencia de un saber que solo se conecta en la medida en que adquiere
interpela, cuestiona a otro, en ese movimiento se transforma. Pero también es cierto que hay quienes entienden que la filosofía no es más que un género literario, cuya escritura, casi en un plano epistolar, marca un estilo y provee de conversaciones entre pensadores de diferentes épocas. Lo cierto es que, sea de un modo u otro, los textos platónicos buscan recuperar la espontaneidad del diálogo filosófico, o a lo sumo el poder empatizar con cualquier hablante que se encuentre en la necesidad de argumentar o incluso preguntar sobre alguno de los temas existenciales tradicionales. Y siempre está Sócrates, que como un maestro desarticula las verdades, desmonta las certezas, obliga a continuar justificando su idea casi hasta su paroxismo. Leer los diálogos de Platón es hacer el recorrido intelectual de Sócrates, y hasta se podría ir leyendo los diálogos de acuerdo a los tiempos donde Platón ubica las situaciones, y no solo recorrer las ideas de Sócrates, sino también su vida, una vida que por diferentes motivos se ve amenazada por el poder de Atenas, que finalmente lo condena a muerte después de un juicio. Cada una de estas etapas corresponde a diferentes obras de Platón, y el Fedón se hace cargo del último tramo. Sócrates y sus discípulos de siempre se encuentran en la cárcel esperando que el guardiacárcel realice la ejecución, envenenando a Sócrates con cicuta. Mientras Sócrates se dedica a explicar la naturaleza del alma, pero sobre todo los rasgos que hacen del alma una entidad inmortal, sus alumnos se van poniendo nerviosos ante la inminencia del final. Ese nerviosismo se va volviendo un tema subyacente. La inminencia de la muerte es demasiado. Una cosa es saber que nos vamos a morir, y otra es ir viendo al verdugo preparar la cicuta en el espacio contiguo. En ambos casos nos vamos a morir, pero lo difuso de su venida hace que podamos escabullirse a pensarla, que no es lo mismo que huirle a la muerte misma. Además, en realidad, si uno se pusiese a pensar más lógicamente el tema, no hay gran diferencia entre el verdugo preparando la cicuta y la fecha promedio de nuestras muertes naturales. Sabemos que va a llegar, aunque a veces entendamos que llega a destiempo. Es que ese es el gran punto. Se supone que lo humano viene con un ciclo natural de duración, más allá de la técnica que pueda luego hacer o modificar. Por eso no se trata solamente